fondo ya está aquí nuestra invitada en el estudio Patrick Rice en Radiográfica. Está con nosotros Jessica Leyes, secretaria de Juventudes de la CTAT. A quien le damos la bienvenida. Buen día, buenas noches. Jessica, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Mauro, Ramiro, Eliana, Nicolás, Maxi, bueno, aquí estamos los que hacemos Abramos la Boca. Bueno, un placer tenerla Jessica acá, vamos a hablar un poco de todo. Mañana hay un encuentro nacional federal de juventudes de la CTA y de la CGT, ¿no? Así es, un encuentro que lo venimos laburando hace 3 meses ya. La primera instancia como de encuentro que tuvimos fue el 24 de marzo porque muchos y muchas no nos conocíamos. Venimos algunos asumiendo recién las secretarías de juventud, entonces, bueno, fue como encontrarnos, debatir el contexto en el que nos encontramos y dijimos, bueno, tenemos que seguir profundizando los debates y en ese marco salió esto de poder hacer un encuentro nacional de juventudes que no solamente es entre las centrales sindicales, sino que también están los movimientos sociales, el movimiento estudiantil, las organizaciones políticas. Así que, bueno, esperamos ser cerca de 1000 compañeros, compañeras mañana, debatiendo sobre todo y generando obviamente acciones en un contexto tan complejo para el pueblo en general pero para las juventudes en particular, ¿no? Que es como lo que nos inquieta a los compañeros y a las compañeras que estamos en los espacios de juventud. Vamos a volver un toque en el encuentro, pero quería preguntarte ¿cómo estás viendo los sectores de jóvenes, a los jóvenes de la patria, digamos, la Argentina hoy en día? ¿Cómo los caracterizás? ¿Qué semblante haces? Y a mí me gusta, viste, como que hubo mucho debate sobre la mirada de las juventudes en relación a lo que fue el resultado electoral, ¿no? Sí. Y que se puso mucho la culpa en las juventudes de que, bueno, ¿por qué votaban a Milei, no? Y nosotros los debates que venimos dando en relación a eso tiene que ver con entender los procesos y los gobiernos y las no políticas que vivimos las juventudes, porque vos pensás que un pibe, no sé, de 18, 20 años, casi vivió el gobierno de Macri, sí, el de Alberto, que no hubo muchas políticas públicas para las juventudes, y bueno, tenés 2 gobiernos consecutivos en donde las juventudes no se sintieron representadas, y me parece que ahí hay un tema que los representantes juveniles tenemos que mirar y tenemos que poder resolver. Y después creo que los pibes no es que no participen, ni las pibas, no sé, vos ves todas las movidas feministas, colmado de pibas, la marcha del 23, la educativa, que fue, sí, hubo mucho pibe y mucha piba que quizás era la primera vez que salían a la calle. Entonces, nosotros hacemos mucho laburo territorial también y los pibes en el trabajo solidario están. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que repensarnos y decir, bueno, ¿qué opciones de participación le damos a las juventudes? En un contexto también que quizás las organizaciones tradicionales, particularmente los sindicatos, no contienen, pero no porque no querramos o porque seamos malos y malas, sino porque los jóvenes hoy se encuentran en situaciones laborales informales, los trabajos de plataforma, 3, 4 trabajos para poder subsistir, y bueno, y esos trabajos, digamos, con el eje de ser tu propio jefe, no buscan que nos organicemos, que nos sindicalicemos. Entonces creo que ahí hay un gran laburo de cómo salir a buscar a esos pibes y a esas pibas que laburan, que se encuentran en esos espacios de la informalidad, porque bueno, creo que son esas nuevas formas de trabajo que se están dando, que obviamente no las tenemos que naturalizar, pero sí tenemos que pelear para que sean compañeros y compañeras que tengan derechos como cualquier otro trabajador y trabajadora. Entonces me parece que son varias aristas las que tenemos que mirar a la hora de pensar a las juventudes y la participación fundamentalmente de las juventudes. Eli, Ramiro. Las formas de participación de los jóvenes, bueno, vos hiciste un panorama realmente muy detallado de la situación de los jóvenes, la cuestión de la informalidad. Ahora, en ese marco, ¿no? En el marco de la informalidad, ¿cómo es ustedes que están viendo las formas a través de los cuales los jóvenes se sienten identificados o sienten la necesidad o los modos a través de los cuales, mejor dicho, ellos participan, ¿no? O ellas? Yo creo que en los espacios en los que participan son quizás los no tradicionales, y por eso pongo como ejemplo el movimiento feminista, las discusiones también y las luchas que tienen que ver con el ambientalismo. A nosotros nos pasa que en esos espacios encontramos muchos pibes y pibas en el arte también, digo, que suele ser un espacio que, me parece que es responsabilidad nuestra también poder politizarlo y poder discutir ahí con ellos por qué la necesidad de organizarse, por más que sea un espacio que no sea el de las organizaciones tradicionales, por así decirlo. Entonces, yo creo que ahí, y después el eje, que creo que me parece que son 2 ejes centrales que
una demostración fue el 23 y la calle, y lo que significó ese 23 y todos los pibes y las pibas en las calles, que es la educación pública, porque las juventudes sí siguen creyendo y seguimos creyendo que la educación pública, el paso por las escuelas primarias, secundarias, la universidad, es una forma de pensar nuestro futuro, de insertarnos en el mundo laboral. Y el otro es que creo que también debatimos mucho y porque nos afecta, pero no hay políticas públicas y no hay espacio de contención para eso, y que tiene que ver con la salud mental. Cuando vemos los números de post-pandemia, previo quizás había, pero no tanto como post-pandemia, digamos, en términos de depresión, ataques de pánico, todo aquello que tiene que ver con los padecimientos mentales, las juventudes entre 15 y 30 años estamos afectadas por eso. Y tiene que ver, obviamente, con un contexto en el que estamos viviendo, en un contexto político, económico, que pareciera muchas veces que no hay futuro, ¿no? Entonces esa visión de no futuro genera todo esto, depresión, ansiedad. Entonces creo que ahí es cuando se hace más fuerte poder laburar sobre la organización, sobre lo colectivo, sobre las salidas solidarias, porque bueno, si tenemos un gobierno y que está intentando individualizarnos y llevarnos y encerrarnos en nuestras casas y decir que el de al lado es malo, bueno, creo que a eso le tenemos que contraponer organización y solidaridad. Y una pregunta, ¿se dan algún tipo de estrategia para interpelar a las juventudes, entendiendo que quizás los modos de comunicación cambiaron bastante? Lo vimos con el gobierno de Javier Milei, cómo se dio la comunicación durante su campaña, y a veces me da la sensación que parte del campo nacional y popular sigue intentando interpelar con métodos que son un poco viejos, como por ejemplo el clásico panfleto con párrafos enormes. Sí. Les pido un toque, ahí responde Jessy. Un toque las dos para acá, así entran bien en cámara y ahí estamos, perfecto. ¿Estamos? Listo, ahí está. Es verdad, sí. Coincido plenamente y de hecho un poco las estrategias que nos vamos dando y también lo estamos probando, lo que estábamos charlando ahí recién. Nosotros desde Juventudes tenemos un programa de stream porque también entendemos que los pibes y las pibas están en las redes sociales, circulan, se relacionan ahí, aunque parece que no, pero se generan lazos, relaciones. Nosotros laboramos mucho con pibes de los secundarios y bueno, toda su vida también circula porque pasaron 2 años de su vida adentro de las redes sociales y relacionándose de esa manera. Entonces, me parece que los espacios como estos, como las plataformas de stream, también cómo usamos, porque también podemos usar TikTok e Instagram y hacer esto, ¿no? Unos textos larguísimos que nadie lee. Entonces, eso es algo que obviamente lo estamos discutiendo e intentando, digamos, como accionar en ese sentido, y por eso estamos en estos espacios, tenemos programas de stream. Y lo hacías con pibes y pibas de San Luis, de tu provincia, lo contabas. Sí. En realidad, el que co-conduce es un compañero que pertenece a un observatorio de trabajo, que también le gusta, estudia mucho, y es un observatorio que tiene mucho laburo de estudio. Y después, todo lo que es el esquema de producción, tenemos distintas secciones y eso lo tenemos a cargo con pibes de la cultura del rap, por ejemplo, que tienen allá una comp en San Luis o en el Bajo, pibas, compañeras que participan de la Neurona Rebelde, que también es un canal de stream, que nuclea un montón de compañeros y compañeras de distintos sectores. Y eso es lo que hoy, si bien es provincial el programa, tiene alcance nacional. Obviamente intentamos, los invitados, las invitadas que circulan por el programa, un poco es esto, ¿no? Dar el debate en relación a esto que planteabas vos, decir, ¿cómo dejamos de pensar que solo las viejas formas son las que funcionan y cómo intentamos aprovechar estas nuevas formas de comunicación para interpelar a los pibes y a las pibas, y que no solamente en las redes vean, no sé, un TikTok de gente bailando o de cosas así, sino que también puedan ver contenido que tenga que ver con la política, que tenga que ver también con los temas de interés. Por eso no es un stream quizás que las 3 horas se hable de política, sino que hay temas variados, porque el objetivo es ese, ¿no? Poder interpelar desde otro lugar a los pibes y a las pibas. Estamos con Jessica Leyes, ella es secretaria nacional de Juventudes de la CTA de los Trabajadores. Mari. Sí, Jessica, yo te escuchaba hablar y pensaba en varios temas que tocaste. Primero, salud mental, después el tema de Milei, las redes sociales, que sabemos que el gobierno actual usa mucho las redes sociales y lo usa estratégicamente. Y por último, lo que está pasando hoy en el mundo laboral, que pega directo en lo sindical. Tenemos compañeros y compañeras agremiados en ATE, en distintos lugares que hoy están siendo despedidos. Digo, ¿cómo desde tu lugar o desde el lugar de la juventud se abraza a esas jóvenes, los jóvenes en general, ¿no? Porque la otra vez fuimos a un evento que había hecho ATE, ¿no? Como para
juntar cosas, y digo, esto también afecta a la salud mental, es como que estamos por todos los puntos, o sea, ¿cuál es el laburo que hoy están haciendo desde ese lugar? Desde el streaming, desde lo que sea sectorial, o sea, la gente que se acerca mismo a la CTA, ¿cómo es? Bueno, lo que tiene la CTA y que para mí es una potencialidad muy grande en esto, ¿no? De pensar las formas de organización y la flexibilidad en las formas de organización, que es que vos podés no tener trabajo formal, digamos, y estar sindicalizada igual. Puede ser parte de una organización social y estar sindicalizada igual, ser parte del movimiento estudiantil y estar sindicalizada igual. Para mí eso nos da un paraguas de juntar gente que quizás en otras centrales que son un poco más estructuradas y que están quizás más centradas en lo que es el laburo formal, quizás, bueno, eso se están empezando a dar esos debates igual, no es que no. Entonces ahí tenemos como un gran paraguas para laburar y de hecho se labura dentro de la CTA. Tenemos, digamos, organizaciones sociales que bueno, después en el territorio obviamente tenemos las CTAs provinciales donde vamos articulando el interior cada uno de los sectores, pero a nivel nacional venimos caminando una serie de encuentros de debate, fundamentalmente para encontrarnos, para decir, bueno, che, ¿qué estamos pensando las juventudes de los distintos sectores? ¿Cómo la vemos? ¿Por dónde creemos que tenemos que ir? ¿De qué estamos cansados, cansadas también, no? Porque también hay lugar para la crítica. Y bueno, y ese primer encuentro lo tuvimos el fin de semana pasado, que fue quizás más acá con los compañeros de Cava y las compañeras de Cava y provincia. Y después la idea es poder ir replicándolo en las distintas provincias, en donde, bueno, está nuestra central y en donde están nuestros compañeros de juventud, porque creemos que, bueno, hay que partir por lo menos de debatir, de ver en qué coincidimos y desde ahí caminar. Después, mi pata territorial, digamos, de militancia, obviamente está en San Luis, si bien soy secretaria nacional, soy de San Luis, y un poco eso tiene que ver con la intención también de la central y de los compañeros de la dirigencia nacional de apostar a que la Secretaría de Juventud tenga una mirada federal y una construcción federal, que bueno, en eso también estamos, ¿no? De intentar que todo lo que hacemos tenga esa mirada federal, pero bueno, tengo mucho laburo territorial con lo que es los trabajadores y las trabajadoras rurales, los jóvenes y las jóvenes rurales, laburamos mucho en lo que es en el norte de la provincia de San Luis, bueno, y ahí hacemos múltiples actividades en donde nos cruzamos, como ya te decía, desde con los pibes de la cultura, con los pibes de la universidad, con las pibes y las pibas que están dentro del movimiento feminista y disidente, con las organizaciones también sindicales. Entonces, bueno, como intentando, ¿no? Juntarnos en lo difícil que es juntarse en esa heterogeneidad, pero desde el debate y la acción, ¿no? No desde lo declarativo nada más, porque creemos que también eso de haber declarado solamente la unidad y haberse bancado la unidad nos trae a un momento que es este. Entonces creo que también ese concepto de la unidad hay que repensarlo en lo teórico y en lo práctico. Tal cual. 37 minutos pasaron de las 9 de la noche. Nico, ¿vamos a una tanda? ¿Te parece? Vamos a la tanda y seguimos charlando con Jessica de la juventud, de la situación social, política argentina. Nos vamos a meter un poquito en eso también. La semana que viene va a ser una semana muy importante y en el encuentro de mañana, Encuentro Nacional Federal de Juventudes de la CGT y de la CTA. Histórico el hecho de juventudes que se va a dar mañana en la Facultad de Ciencias Sociales. Ya venimos. Pone la gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra O hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. La buena lectura ilumina. Agro y política en Argentina, segundo tomo, de 1943 a 1955. Actores sociales, partidos políticos e intervención estatal durante el peronismo. Coordinadores del libro, Osvaldo Graciano y Gabriela Olivera. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Mundo Patricios,
donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radiográfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Minutos pasaron de las 9 de la noche, estamos en el aire de Radiográfica, nos pueden seguir por Twitch, nos buscan como Radiográfica 893, estamos acostumbrándonos a estas nuevas plataformas, ¿no es así, Ramiro? A salir en la tele, Eli, ¿no? Es muy difícil. En este nuevo... Es todo un desafío manejar el tema de la cámara, por ejemplo, sí. Hacia dónde uno mira. Por claro, hay que mirar ahí, pero bueno, a nosotros nos gusta hacer contacto visual todo el tiempo, ¿no? Tirar la cabeza para el costado, esa cosa. Bueno. Sí. Che, no, me quedé con algo pensando que decía Jessica en el bloque anterior sobre la federalidad de la juventud, de esa intención de la CTA, y pensaba en nuestras juventudes, que algunos estamos transitando y dejando atrás. Mauro, vos ya no sos joven, basta. Bueno, me toca cumplir este rol ahora. Hay canas ahí arriba. Claro. Y pensaba en diferentes juventudes, ¿Cómo se vive la juventud en San Luis? Porque tiene diferencias a la juventud en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, en la capital. Uh-huh. ¿Qué diferencia? ¿Cómo viviste tu juventud y cómo la estás viviendo, Jessica? ¿Cómo la viven tus pares ahí en tu zona, digamos? Bueno, en San Luis tenemos 2 universidades nacionales, 3 en realidad, pero bueno, en la capital hay una universidad nacional, entonces eso hace que el movimiento estudiantil tenga como un rol fuerte, digamos, en la participación de los pibes y las pibas. Y después los secundarios, que también tienen toda una lógica y una tradición en San Luis de las promociones, del laburo territorial, los centros de estudiantes. Entonces es como que sí o sí medio como que terminás, ¿viste? Enlazado en alguna instancia. Y los colegios que no, vas transitando otros espacios, como puede ser la cultura en San Luis. Yo, por ejemplo, particularmente fue a partir del folclore. Yo en realidad soy de Mendoza, me fui a estudiar a San Luis, me recibí, ya me quedé, pero cuando me fui a vivir, una de las cuestiones más potentes que tenía San Luis en ese momento, y habían muchos pibes y muchas pibas, eran las danzas, las academias de danzas. Claro. Que de hecho eso en el interior de la provincia es lo que sigue nucleando muchos pibes y pibas. Es verdad. De hecho, en el norte de la provincia tenemos una academia de baile ahí en el centro comunitario donde laburamos, en la Crisálida. Y esa tradición se continúa en el conurbano también. Porque mirá. Los conurbaneros hay mucha costumbre, ¿no, Max? En las sociedades de fomento, en los centros de jubilados, sostener esa tradición. Perdón, te interrumpía porque me parece que hay una conexión ahí. Claro, porque es eso, ¿viste? Es como, buscar eso que se sigue sosteniendo y después algo que irrumpió mucho y que tiene que ver con el laburo que vienen haciendo los pibes y las pibas en el bajo, con toda la cultura del hip hop, que eso es como que ha tomado una dimensión en San Luis, porque hacen compe todos los viernes y hacen olla popular. O sea, es como que hacen laburo social y también le meten la cuestión artística, entonces ahí nuclean un montón de pibes y pibas que quizás no están escolarizados, porque también tiene como esa heterogeneidad del espacio, que te da esa posibilidad, ¿no? De que no es solamente los pibes de la secundaria que van a una escuela y que tienen la posibilidad de encontrarse con los centros de estudiantes, sino que también todo lo que son los pibes de los barrios de ahí de San Luis, de la capital de San Luis, tienen la posibilidad de todos los viernes acercarse a la plaza, encontrar esa compe que después, genere esos procesos organizativos en donde, hoy han generado una legitimidad con la gente de San Luis, que al principio teníamos mucho problema con la policía. De hecho, detuvieron el anteaño pasado, estuvimos con situaciones heavy con la policía, de detención de los pibes, de que nos seguían policías de civiles a nuestras casas, por estar acompañando a los pibes. Fue toda una situación bastante horrible, pero a partir de esa masificación que lograron los pibes y las pibas, la policía ahora está como un poco más calmada por ahora, veremos después qué pasa. Jessica, vos que tenés la posibilidad de ver federalmente a las juventudes a través de esto que se está formando,
¿Cómo viven esta crisis, este ajuste, las juventudes en el interior? Bueno, mira, lo paradójico de cuando ves la composición, por lo menos de los secretarios de juventud, eso en primera instancia, somos secretarias, la mayoría, eso por un lado. Por en CTA por lo menos. Claro, en CTA. Son pocos compañeros. Y después, la heterogeneidad de sectores que representan tiene que ver justamente con lo que nos está sucediendo a las juventudes, ¿no? Esto de la informalidad. Entonces tenemos compañeros que son de los movimientos sociales, compañeros que son del movimiento estudiantil, pero son trabajadores también, porque ya son muy pocos los que se pueden sostener una carrera sin laburar, digamos, casi la mayoría de los estudiantes laburan. Entonces la composición a nivel federal tiene que ver con lo que nos está sucediendo, y es esto, ¿no? El trabajo informal, el trabajo de plataforma con consultoras que llamás y te pagan por las encuestas que haces. Bueno, todo este laburo que quizás irrumpe ahora, pero que creo que tiene que ver con justamente esa situación de informalidad y que, bueno, que, no sé, el otro día lo charlamos con los compañeros por ahí que son Rappi, por ejemplo. La mayoría de los pibes y las pibas, o sea, tienen entre 18 y 28, 25, 26 años los que laburan en Rappi. Y lo discutíamos la otra vez porque, claro, decían, no, bueno, pero yo manejo mis tiempos. Sí, de una. Digo, pero cuando les pasa algo, y no, bueno, cuando te pasa algo, cagaste, te dicen. ¿Viste? Como claro, no tenés a dónde ir a reclamar. Entonces, creo que eso, la situación de la informalidad, es algo que nos está atravesando a todos. Se le suman ahora los despedidos y despedidas que quizás tenían un laburo formal y, bueno, laburaban en el Estado y los despidieron. En San Luis también estamos transitando, hubo un cambio de gobierno, entonces, bueno, también en las otras provincias te pasa eso. Tenés en varias provincias que hubo cambios de gobierno en donde esa situación también se profundiza para los trabajadores estatales y, bueno, y los trabajadores docentes que quizás están con laburo, digamos, los sueldos siguen estando casi igual que hace 6 meses. Entonces, tenés como toda esa complejidad de los distintos sectores que lo componen, pero estamos atravesados fundamentalmente por la informalidad. Vamos a escuchar, ahora nos mandó un testimonio el secretario general de Juventudes de la CGT, Sebastián Maturano, también secretario gremial del gremio La Fraternidad, el gremio de los trabajadores ferroviarios, que va a estar también junto a Jessica conduciendo este encuentro federal de juventudes de la CGT y de la CTA del día de mañana en las facultades sociales. Vamos a escuchar a Sebastián, dale. Buenas noches, Mauro, y a todos los compañeros y las compañeras de la radio. Bueno, estamos acá a horas de celebrar un encuentro entre todas las juventudes, ¿no? En donde el movimiento obrero en todo su conjunto, con las diferentes confederaciones de los trabajadores, la CGT y trabajadores de la Corriente Federal, bueno, vamos a no protagonizar, sí ser partícipes de un gran encuentro, ¿no? Un gran encuentro en donde van a participar las juventudes sindicales, políticas, sociales, universitarias, etcétera. Realmente con un objetivo claro que es hacer un diagnóstico de cómo está viviendo la juventud este momento crucial que está pasando en la Argentina. Hacer un diagnóstico del presente y obviamente cómo la ley bases y el paquete fiscal va a definir el futuro. Un futuro que es de entrega de la patria, de la soberanía, de los recursos naturales y sobre todo yendo por derechos laborales que han llevado años y años de lucha, ¿no? Escuchamos a Sebastián Maturano, secretario de Juventud de la CGT. Mañana también la CGT participando junto a la CTAT y la CTA Autónoma y otros sectores sociales y políticos de este Encuentro Nacional de Juventud. No hay antecedentes, creo, de la vuelta a la democracia de un encuentro tan amplio de estas características. Vos sabés que le preguntábamos por ahí a los compañeros que están hace un poco más de tiempo y nos decían que no. O sea, que siempre han habido encuentros grandes al interior quizás de las fuerzas, pero no así como tan amplios. Somos cerca de 40 organizaciones en total, todas organizaciones nacionales, así que sí, es como un redesafío porque bueno, hay mucha heterogeneidad al interior del espacio, pero bueno, intentando caminar esa unidad en la práctica, ¿no? Y con los debates necesarios. Por eso el encuentro de mañana, que va a estar estructurado con
comisiones, algunas temáticas, pero bueno, la idea es como poder disparar el debate entre los distintos sectores, porque entre los compañeros que quizás pertenecemos a los mismos espacios, nos cruzamos, nos encontramos, pero bueno, creemos que también es momento para discutir con el resto de los compañeros y las compañeras, bueno, para ver qué vuelta de rosca le damos a este momento que estamos viviendo. Quería preguntarte sobre la situación puntual del Ministerio de Mujeres. Ha habido 500 despidos esta semana. Es terrible lo que está pasando en el ministerio creado en el gobierno de Alberto por primera vez en la historia en la República Argentina. Y nosotros tenemos compañera de esta radio, una compañera de esta radio también, sufriendo esa situación, viviéndola. Es terrible, ¿no? Porque tenemos otra mujer, la canciller argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, que salió a celebrar esta situación de manera agraviante, sinceramente, dolorosa. ¿Qué opinión te merece, Jessica? ¿Cómo estás viviendo este proceso, no? Yo creo que es terrible porque el ministerio, independiente, ¿no?, de la forma de los funcionarios, las funcionarias que estuvieron al interior, fue una conquista del movimiento feminista, ¿no? De todas las compañeras, les compañeres, que luchamos para que en un gobierno nacional y popular, hubiera reconocimiento y hubiera un espacio para discutir política y políticas de género. Entonces me parece que es un retroceso terrible en la lucha del movimiento feminista, porque me parece eso importante remarcarlo, porque muchas veces, si no, la gente piensa, ¿no?, que es como un nicho y bueno, y que no entienden mucho, ¿no? Nosotros ese debate lo damos mucho en el territorio, decimos, bueno, es una conquista del movimiento, que después podemos estar de acuerdo, le puede haber faltado, porque ahí hacemos una crítica, por lo menos en las provincias hubieron un montón de políticas que no llegaron, pero eso no quiere decir que se vacíe, se cierre y se echen a los compañeros y a las compañeras que estaban dentro del ministerio. Entonces, creo que es un retroceso grande para el movimiento feminista y que nos trae el desafío, ¿no?, de pensar cómo abordamos ahora todas esas situaciones y acompañamos a todas las compañeras que se quedan sin trabajo, porque bueno, es una situación que está empezando a pasar cada vez más en todos los sectores, no solo en el sector público, que era con el discurso que venía Milei, ¿no?, con el achicamiento del Estado. Cuando vemos también los números en el sector privado, vemos que también bajó el empleo ahí, porque echaron compañeros y compañeras también, fundamentalmente en la industria, porque están paradas. Entonces, bueno, creo que se necesita y tenemos que empezar a crear más lazos de solidaridad, porque evidentemente somos cada vez más y cada vez más y más las que nos vamos quedando y los que nos vamos quedando sin laburo, ¿no? Sí, yo pensaba en la actitud de las centrales sindicales de este último tiempo. Me parece que han tomado la posta más allá de los sectores, de los espacios políticos, ¿no? Me parece que tanto la CTA como la CGT, hay que reconocerlo, están haciendo un trabajo de resistencia, llamémosle de alguna forma, bastante... Están tomando la vanguardia de la resistencia, todas las organizaciones sociales y sindicales, a mi juicio. Característicos de esta época, ¿no? ¿Cómo lo analizás vos? Sí, yo creo que eso también es lo que nos permite, ¿no?, generar esto que va a suceder mañana. Y creo que es muy fuerte también lo que está sucediendo a nivel internacional, porque ahora se dio la conferencia de la OIT, sí, donde estuvieron en conjunto las centrales pidiendo el respaldo, ¿no?, en contra de las políticas de Milei. Y eso, que siempre cuando caminamos los espacios internacionales dicen, pero ¿por qué son 3 centrales? Como que te cuestionan, ¿no? Ahora hay un respaldo muy fuerte y fuimos en unidad. Digo, nuestros compañeros de los espacios internacionales fueron con un claro mensaje contundente. Entonces, creo que eso es muy potente para el momento que se viene y lo necesitamos realmente. Que bueno, el debate que nos estamos dando quizás nosotros en la juventud es lo que decimos, bueno, que no sea solamente para atravesar lo que viene, sino que nos ayude a pensar cómo construimos las formas de organización y las formas de la política, en donde realmente sea más participativo y en donde los debates en torno a la unidad no sean meramente declarativos, lo que decía un poco recién, ¿no? Sí. ¿Cómo convocamos a los jóvenes? ¿Cómo lo invitamos a la militancia? ¿Cómo los enganchamos? ¿Cómo lo pensás vos? ¿Por dónde es? No sé si tengo la respuesta, digamos. Es difícil, ¿no? Pero sí creo que venimos ensayando algunas cuestiones y me parece que el laburo solidario, los pibes están, las pibas están. Sí. Cuando se trata de ayudar al otro, o por lo menos lo que nosotros vemos es que en esas acciones los pibes y las pibas están. Después capaz que lo convocás para otra cosa, no sé, una charla, y capaz que no te vienen tantos, pero el laburo solidario sigue siendo algo que a los pibes y las pibas interpela.
Jessica, mañana contanos un toque, ¿qué onda de nuevo? Convocá a los que quieran participar. Bien, mañana comenzamos a las 10 de la mañana en las Facultades Sociales. La dirección no me la sé porque no soy acá, pero si lo ponen en el Maps. Solís y Avenida San Juan. Los egresados. La Facultad de Ciencias Sociales es en el auditorio. Sí, es en la ¿San Avenida José? Santiago del Estero al 1200. Estaba cerca, Ahí 2 está. cuadritas. Bueno, esa es la dirección. Mañana a las 10 de la mañana va a haber una apertura en donde vamos a explicar más o menos la dinámica del laburo. Vamos a debatir en comisiones por ejes temáticos. Son 10 ejes temáticos. Se desdoblan las comisiones en 2, así que van a haber 20 comisiones con más de 50 compañeros y compañeras debatiendo a lo largo de la mañana y parte de la tarde. Y después la idea es cerca de las 4 de la tarde hacer un cierre con, obviamente, una mini síntesis más o menos de lo que se debatió, porque obviamente no vamos a alcanzar a sintetizar todo, eso será laburo para después, y la palabra de las representaciones juveniles de las organizaciones, y obviamente la idea es que podamos debatir fuertemente de cara a lo que se nos viene la semana que viene y que podamos hacer un gran llamado, una gran convocatoria en la misma dirección que lo están haciendo nuestras centrales, para el miércoles en la calle, para que estemos todos los pibes, todas las pibas, defendiendo básicamente la patria, porque lo que vienen a hacer con la ley bases es justamente eso, vender la patria completa. Así que nada, eso va a ser una jornada de mucho debate y que veremos también qué sale de eso. La idea es seguir laburándolo, pero bueno, mañana es como esa primera instancia en donde nos vamos a encontrar más de 1000 compañeros y compañeras, así que todos invitados y todas invitadas. Gracias, Jessica. Gracias a ustedes por el espacio, felicitaciones por el programa, que me contaban recién ahí, que hace un montón de años que lo hacen, casi 19 años, que es muy importante porque creo que poder mostrar las voces de los compañeros y las compañeras, lo que hacemos los compañeros y las compañeras, es fundamental porque, bueno, creo que en el contexto que vivimos se muestra, ¿no?, mucho lo que los medios hegemónicos tienen para decir y no estas experiencias cooperativas, solidarias. Así que felicitaciones a ustedes y gracias por la invitación. Gracias. Jessica Leyes con nosotros, charlando sobre la juventud, la Argentina, la actualidad, también con la invitación al Encuentro Nacional Federal mañana, CGT-CTA. Jessica Leyes, secretaria de Juventud de la CTAT.